Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática. Estuvimos repasando durante la semana 8 un título bien interesante, el proceso del discipulado, el cultivo. El texto base está en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8, y arrancamos recordando una anécdota de la historia de nuestra iglesia. Se cuenta que en la primavera de 1880 Elena de White estaba hablando para un grupo de líderes de la iglesia y utilizó una frase bastante fuerte. Ella dijo: se necesita más enseñanza y menos predicación. De allí que Stephen Haskell, uno de los líderes presentes, juntó a varias personas, muchos líderes también que trabajaban con él, se reunieron debajo de una carpa, que era algo normal en la época, y comenzaron a hacer un diálogo en base a lo que decía la Biblia. Se preguntaba y debía responderse con textos bíblicos para fundamentar las creencias de cada uno justamente. Como comenzó a llover, no se podían ir y Stephen aprovechó esto para alargar un poquito más la reunión. Durante 2 horas estuvieron intercambiando preguntas y respuestas con base bíblica y esto le encantó a la gente. De allí que se tomó esto como una nueva iniciativa para poder reunir personas y predicar de una manera diferente. Ya no solo una persona hablando en público, sino también habiendo un cierto tipo de feedback, como diríamos hoy, intercambio de información, preguntas y respuestas. Un tiempo después se fundó lo que se llama la Sociedad de Tratados Misioneros, que es precursora de lo que hoy conocemos como los ministerios personales. Este departamento de la iglesia que lo que busca es que cada miembro desarrolle un ministerio propio, pero que finalmente aprenda a compartir el evangelio con otras personas. Siguiendo con esta ilustración del proceso agrícola como una representación de lo que sería el proceso del discipulado, ya vimos acerca de cómo preparar el terreno, ya vimos acerca de cómo se siembra la semilla de la palabra de Dios. Ahora tenemos que hablar acerca de cómo cultivar el interés de esas personas con las cuales ya hemos establecido un contacto previo. Esta es la parte más extensa y más laboriosa y la verdad que el mejor método es siempre establecer un estudio bíblico con la gente. Bueno, volviendo un poquito a la Biblia, en Juan capítulo 15 encontramos una parábola de Cristo muy interesante. Él habla acerca de esta conexión que hay entre el tronco de la vid y las ramas o los pámpanos, como también dicen algunas versiones. Se nos presenta en el versículo 6 a personas que no están conectadas con el tronco principal, y en el versículo 7 se nos habla acerca de aquellos que sí permanecen. Esta es la palabra que se repite mucho en este texto, permanecer. Y entonces está el sí permanecer o el no permanecer, y esto está conectado directamente con la palabra, es decir, permanecemos en Cristo en la medida en la cual su palabra permanece en nosotros. Y aquí salta algo bien interesante. Por un lado, la palabra de Dios es la semilla y por otro lado también es el medio para que la semilla crezca. Así que cuando hablamos del estudio de la Biblia o de estudios bíblicos formales propiamente dichos, podemos mencionar por lo menos 3 cosas. Por un lado, un estudio bíblico debería ser el requisito para que alguien se bautice, en el sentido de que tiene que conocer en qué se está metiendo y tiene que conocer el evangelio para poder decir, bueno, yo sí acepto al protagonista de los evangelios. Por otro lado, sirve para nutrir espiritualmente a un nuevo converso, o sea que los estudios bíblicos no necesariamente deben terminar en el bautismo. Se pueden hacer estudios bíblicos más avanzados posteriores al bautismo. Pero hay un tercer aspecto que es muy importante, y es que el creyente que puede decir, bueno, yo ya estoy firme, ya soy antiguo, ya conozco, se vuelve a nutrir y fortalece su crecimiento espiritual al él mismo dar estudios bíblicos a otras personas. Recordá esto, estamos hablando de estudios bíblicos, no de sermones. Estamos hablando de encuentros en los cuales se presentan oportunidades para hacer preguntas y para recibir respuestas. Y bueno, eso lo vamos a ampliar un poquito más todavía. Entre otras cosas, nuestra lección hablaba esta semana acerca de un vibrante ministerio enfocado en el estudio de la Biblia. Se nos mencionaba que cada congregación debería ser un campo de entrenamiento en donde los miembros de iglesia se preparasen para ser discipuladores, ser instructores bíblicos. Hablamos del involucramiento de un pastor, hablamos del involucramiento también de todos los miembros e incluso de algún instructor que se dedique específicamente a esto. Pero por sobre todo, cada uno de nosotros debería estar listo para presentar un estudio bíblico en el momento en que hiciera falta.
se nos dan también algunas sugerencias a nivel de iglesia. Por ejemplo, elegir una persona encargada de coordinar los estudios bíblicos y por otro lado también coordinar quiénes son las personas que están dispuestas a dar estudios bíblicos. Hablamos también de seleccionar un estudio bíblico básico que normalmente el campo misionero te lo presenta, ya lo tiene preparado, y hoy en día tenemos estudios para cada franja etaria, para cada situación, así que tipo como que no hay excusa también. Capacitar a las personas para poder ser instructores bíblicos, generar interés también, y esto puede ser a través de publicaciones en redes sociales, actividades, golpeando puertas, en fin. Registrar los nombres de los interesados es muy importante también, saber quiénes son los que están estudiando para poder hacerle también un seguimiento. Brindar apoyo a los líderes y por sobre todo orar también por los obreros por un lado y también por las personas interesadas en la palabra de Dios. No debemos olvidar esto. Hay muchos ministerios en la iglesia y no es que uno sea más importante que otro, pero cada uno de ellos debería servir como un embudo a través del cual pasan todas las actividades y necesariamente desemboquen en que esta persona interesada que se acerca a la iglesia pueda conocer más la Biblia, pueda acceder a algún estudio bíblico y el día de mañana tomar también una decisión por Jesús. Cuando nos convertimos en discípulos de Jesús, aparece un elemento de aprendizaje activo que no podemos dejar de lado. Es decir, el cristianismo no es solamente una serie de experiencias místicas relacionadas con algún tipo de éxtasis espiritual, no. Hay mucho de racional también. De hecho, Isaías 1:18, por ejemplo, nos muestra un Dios que le dice a sus hijos, vengan y razonemos, discutamos sobre esta situación. En Mateo 11:29 tenés a un Jesús que te dice, gente, tienen que mirarme y aprender. Aprender implica recibir información y ponerla en práctica para que haya modificaciones también en el estilo de vida de cada uno. Recordamos entonces que primeramente debíamos establecer relaciones de confianza con las personas a las cuales queremos evangelizar, entre comillas. Luego deberíamos llevarlos a la reflexión, introduciendo elementos espirituales en nuestra conversación o con nuestro propio testimonio. Y ahora viene la parte más interesante, que es justamente el surgimiento de las preguntas. Estas personas ahora se animan a preguntarnos cosas. Y bueno, y si ellas no preguntan, ¿qué hacemos nosotros? Seguimos el ejemplo de Jesús. Él dominaba el arte de él mismo hacer preguntas. A veces en el Evangelio de Marcos tenés a un Jesús que dice, ¿y ustedes qué piensan? O de repente mira o cuenta una parábola y después dice, ¿qué es más fácil? Quiero saber lo que ustedes piensan. Interesante cuando él se planta frente a sus discípulos y les dice, ¿quién dice la gente que yo soy? Ahora, estas preguntas de Jesús no siempre buscaban extraer información. En realidad eran el método que él utilizaba para llegar a un momento pedagógico en el cual las mismas personas, luego de reflexionar, le mirasen a él y dijesen, la verdad que no sabemos, queremos entender la verdad. ¿Qué te parece si seguís el ejemplo de Jesús y comenzás a perfeccionarte en el arte de hacer preguntas? Nuestra lección terminaba con algunas citas muy lindas del libro Servicio Cristiano de Ellen G. White y yo escogí una que quería leerte. Abrid las Escrituras a alguien que esté en tinieblas y no os quejaréis del cansancio y falta de interés en la causa de la verdad. Vuestro corazón será despertado a una ansiedad por las almas y el gozo en las evidencias de la fe llenará vuestro corazón y sabréis que el que saciare, él también será saciado. Quiero terminar con esto. Compartir el Evangelio con otras personas es el mejor antídoto que existe contra el desánimo, contra la debilidad, incluso contra las tentaciones. Así que, ¿qué te parece si tomas una decisión? ¿Qué te parece si hablas un poco con el Señor en oración y le pedís que te ayude a encontrar las oportunidades y a aprovecharlas por sobre todo para poder compartir la verdad de la palabra de Dios con otras personas? Ese mismo espíritu que te convenció de pecado y que te llevó a Jesús, también te dará las herramientas, el poder, la sabiduría necesaria para compartir con otros la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y que sigas pasando un excelente día.